Buenas tardes. Ahorita vamos a revisar, chicos, lo que es la estructura de la tesis, los apartados que debe de llevar una tesis. Ya revisamos algunos, ya construyeron algunos otros, pero vamos a revisar en la totalidad cuáles son todos los apartados y el orden que debe de seguir esta tesis o esta construcción que estamos haciendo. En el caso de la tesis, hay algunos apartados que no podemos, como que prescindir o decir, no lo pongo, no. Algunos sí son opcionales de alguna manera, pero hay otros que no. En este caso, en la imagen, tenemos lo que es nuestra portada. Aquí tenemos nuestra portada. Esta es obligatoria. Aquí van los datos generales de la escuela, como el nombre, la ciudad, la fecha, el nombre del sustentante, o sea, el nombre de ustedes, el título de su tesis, va aquí en esta parte y esa es obligatoria 100%. Luego tenemos una de calificaciones que son todos como un cardex de lo que obtuvieron a lo largo de su licenciatura. Este es opcional. Yo no la recomiendo porque de todos modos los sinodales a la hora del examen las vamos a tener, entonces están como que un poquito de más. Tenemos otro apartado que son las dedicatorias. Las dedicatorias es un apartado opcional también en el que el alumno dedica el trabajo a alguien en especial o a varias personas. Por lo general son a sus padres, a sus hermanos, esposos, esposas, hijos, las personas más cercanas que estuvieron a lo largo de toda su carrera o que los han apoyado en algún momento muy importante para llegar a donde están. Las dedicatorias se ponen de menos a más en el grado en el lugar que ocupa en su vida. Por ejemplo, hay gente que pone hasta el vecino, entonces el vecino no puede ir en primer lugar, primero tendría que ir sus padres, e incluso hay gente que lo dedica a Dios, entonces se pone del grado máximo del lugar que ocupa al menor. Luego tenemos otro apartado que es el de agradecimientos. Este es diferente, es optativo también, depende del autor si lo pone o no. En los agradecimientos pueden poner solamente para agradecer o para dar gracias a las personas que en algún momento apoyaron este documento. Sus maestros, sus asesores, los amigos. Aquí es nada más dar gracias en esta ocasión por este documento. ¿Pueden poner uno sin poner el otro? Sí. ¿Pueden prescindir de los dos? También. ¿O poner los dos? También. Luego tenemos una tabla de contenidos. Esta sí es obligatoria. En la tabla de contenidos o índice es donde ponemos o incluimos todos los apartados del documento, todos numerados porque nuestro documento va paginado. Luego tenemos un índice de ilustraciones o cuadros, gráficas, tablas, etcétera, lo que hayamos incluido. Se tiene que hacer un índice aparte. Tenemos un resumen que también es obligatorio, que es, como su nombre lo dice, como que en una hoja, en una cuartilla, o que le llaman a veces el abstract, de todo lo que es mi documento. Este es obligatorio también, igual que el que le sigue, una introducción. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El resumen es, a fin de cuentas, a lo que se refiere todo el documento. Todo el documento en una cuartilla, ¿cómo lo dirían? Y la introducción es lo que voy a encontrar. En la introducción voy a poner todos los apartados que tiene el documento y voy a decir brevemente qué voy a encontrar en cada apartado. Obviamente viene el grueso del documento, que es el texto, que es todo el cuerpo, donde viene toda la investigación, las teorías, los estudios, las entrevistas, todo. Y pues obviamente es obligatorio. Tenemos las conclusiones, un apartado de conclusiones, que también son obligatorias y que a fin de cuentas es lo más relevante de una investigación. ¿Para qué me sirvió todo esto? ¿A qué conclusión llegué? ¿Qué pude determinar después de un tema?
El glosario es optativo, donde ponemos las palabras que a lo mejor en cada carrera tiene tecnicismos. Entonces aquí ponemos las palabras que a lo mejor una persona que no sea nutrióloga o que no sea afín a nuestra carrera no pueda entender. El documento siempre tiene que estar escrito para que cualquiera le entienda. Entonces, si ustedes ponen una palabra que creen o que consideran muy técnica, se puede poner aquí. En el mismo caso de cualquier otra profesión, si ustedes leyeran una tesis de psicología y hay una palabra que no entienden, debería de estar aquí y ya leerla nos da claridad de lo que estamos leyendo. Tenemos el apartado de bibliografía, que es un apartado también obligatorio, donde se incluye una lista. Hay la asociación de la APA nos dice cómo enlistar la bibliografía de todos los autores que usamos en nuestro documento, que estos datos son los que ya trabajamos en lo que son las fichas bibliográficas y hemerográficas. Esos datos que pusimos en nuestras fichas van aquí, enlistados. Por último, tenemos un apartado de anexos, que es optativo, que son básicamente fotos, tablas, gráficas, que nosotros a lo mejor encontramos que puedan facilitar visualmente el entender el texto. ¿Son optativas o no? Yo las sugiero cuando menos algunas, si no quieren incluir muchas, pueden unas 5, porque dan como que fe de lo que realmente hice en mi documento, como que es adornarlo un poquito. En la portada, que es la primera hoja que nosotros tenemos, viene, aquí lo decíamos, el nombre de la universidad, el tema, la licenciatura para la cual aspiramos el grado, el nombre de ustedes. En algunos le incluyen también el nombre de la asesora, ciudad y lugar y fecha, es lo que se incluye al final. Las calificaciones, que es opcional, es como un cardex de todo lo que lograron en su carrera, como para dar una idea de qué tipo de estudiante va a presentar un examen de grado. Aquí no es tan necesario porque por lo general los que son sinodales son personas que ya conocen a los alumnos, entonces a veces son maestros que les dieron clase en algún semestre o que estuvieron con ellos en alguna práctica y ya los conocen. No es una página muy, muy indispensable. La dedicatoria, que les decía que esta sí es optativa. Otra recomendación que nos hacen es evitar diminutivos, o sea, ponerle a mi hermanita, a mi hijito. No, o sea, podemos poner el nombre incluso, el nombre de mis papás, de mis hermanos, pero sin diminutivos. Los agradecimientos, que son las personas que a lo mejor en algún momento contribuyeron a que este documento se terminara, se pueden poner aquí. Pueden ser las personas que nos dieron el acceso al lugar donde hicimos la investigación. Eso sí se tiene que mencionar. Por ejemplo, si yo fui a un hospital y me abrieron las puertas, lo tengo que mencionar aquí. A los compañeros que a lo mejor, el grupo de embarazadas que a lo mejor encuesté, lo podemos mencionar aquí. Porque sin ellos, a lo mejor la investigación no hubiera sido posible. La tabla de contenidos, aquí está. Así tal cual se divide por capítulos, y luego el número de página del lado derecho, los nombres de los temas que van a constituir mi tesis. Estos temas van enumerados por capítulo y luego por subtema. Por ejemplo, en capítulo 1 tengo el 1.1 y luego el 1.2, que son temas del mismo capítulo. Me brinco al capítulo 2 y luego tengo el tema 2.1, 2.2, etc. Y son, obviamente, consecutivos. Nuestro índice de tablas, si las incluyo, tiene que enumerarse también, tabla 1, el título de la tabla, o sea, que estoy viendo en la tabla 1 y el número de página. ¿En dónde está esa tabla? Yo, a pesar de que dice que es optativo, yo sí lo recomiendo, porque es más fácil para ubicar estas tablas. El resumen o el abstract, que debe ser muy breve, yo lo sugiero en una cuartilla, tiene que ser muy, muy objetivo, acerca de lo que encontramos en esa obra o en esa tesis.
Aquí no hay juicios de valor, no hay críticas, no es lo mismo que conclusiones, porque el resumen no tiene conclusiones. El resumen es nada más lo más importante de todo mi documento. Alguna parte que puedo incluir es la formulación o el objetivo que yo me planteé, el método que utilicé, el método de investigación y los resultados de una manera muy, muy breve. La introducción, vamos a ver, tenemos más adelante una clase especialmente dedicada a cómo hacer una introducción. Pero algunos aspectos son, bueno, los apartados que tiene el documento, sin decir conclusiones o a los resultados que llegué. Obviamente el cuerpo de todo mi documento o mi grueso de mi investigación, tienen que ser los capítulos y los subtemas de los capítulos que forman el marco teórico, el problema de investigación, las preguntas, la metodología, los planteamientos del problema, etcétera. Todos los apartados que hemos estado formando van aquí. Algunas recomendaciones que nos hacen, por ejemplo, cuando ponemos tablas o imágenes, debe de tener un título, como les decía, porque se va a incluir en el índice, y una pequeña reseña de qué es. Si yo pongo una tabla, por ejemplo, una gráfica de el número de embarazos en la región, ok, entonces tengo que ponerle una descripción muy breve abajo que estoy viendo en el título y el número de tabla. Los números de tabla son consecutivos por tabla, o sea, aunque la tabla se encuentra en la página 25, pero es la tabla 1, porque a la hora que yo haga referencia de que el lector vea la tabla, tiene que tener el número. ¿Cuál tabla? Ah, bueno, ver tabla 1, ok, entonces ya sabré yo cuál es, ¿sí? Siempre debe de tener los datos de la fuente, de dónde saqué esos datos, deben de estar referidos en cada tabla. El apartado de conclusión debe de ser un reflejo de lo que alcancé y de lo que realmente logré con esta investigación. La conclusión se va a hacer en congruencia con los objetivos. Si yo tengo el objetivo de a lo mejor saber cuántos embarazos hay en la ciudad en adolescentes, bueno, el número de cuántos embarazos hay es imprescindible, entonces tiene que estar aquí. Tiene que estar, mi objetivo fue y mi conclusión respecto al objetivo es esta. Y obviamente después de la conclusión debe ser mi opinión. Aquí es el único apartado donde va mi opinión profesional y personal. Va mi opinión, qué pienso yo con respecto a los objetivos que me planteé, a los resultados que obtuve y qué le voy a aportar con esa investigación al campo. En este caso, ¿qué voy a aportar yo a la nutrición con mi tema de investigación? Tiene que ser una conclusión muy sencilla, muy clara, en un lenguaje muy claro y directo. No es un resumen de la investigación, porque a lo largo de todo el documento no hablo de resultados ni de conclusiones. Hablo de lo que voy encontrando, de lo que piensa un autor, de lo que piensa otro, de lo que yo veo, pero sin juicios, sin interpretaciones. Aquí sí, aquí en las conclusiones sí puedo hacer interpretaciones y puedo, de algún modo, dar mi opinión para saber de todo lo que hice, qué es lo que pienso. La bibliografía es otro apartado donde les he dicho que todos los documentos que ustedes busquen, que crean que son importantes para su investigación, los deben de registrar. ¿Cómo lo deben de registrar? Aquí está un ejemplo. Todos los referencias bibliográficas tienen que ser en estilo APA, todas, ¿sí? ¿Qué voy a poner primero? Ah, bueno, voy a poner el autor, que va primero el apellido, separado por coma, y luego el nombre, y luego la fecha de publicación, o sea, el año, entre paréntesis, el título del libro, y debo de poner también, por ejemplo, en este caso es una tesis. Si es una tesis, si es un libro, lo que sea, aquí va tesis de maestría, por ejemplo, en este caso, maestría en psicología clínica, y el lugar de publicación, ¿sí? Tengo que poner la ciudad.
Si tengo la ciudad y el país, qué mejor. Y si no, cuando menos el país. El país sí debe de ir. Y la escuela, si es una tesis, la escuela que publica o la escuela que avala de alguna manera. En el glosario, bueno, ustedes saben que es un glosario y es muy fácil de algún modo de realizar. ¿Qué palabras debo incluir aquí? Las palabras que ustedes a lo mejor les costó un poquito de trabajo entender, las palabras que crean que son muy técnicas de la profesión. Por ejemplo, si hablamos en psicología y decimos inconsciente, el inconsciente en psicología tiene un significado. Y si hablamos, por ejemplo, en educación y decimos el término de rezago educativo, es otra conceptualización. Cada profesión tiene estas palabras así técnicas, ingenierías, todo. Entonces, en el glosario tengo que ponerlas y obviamente a qué se refiere esa palabra que no es de un dominio común. En cambio, no voy a poner la palabra, por ejemplo, niño, pues no lo voy a poner en el glosario porque ese sí, la mayoría de las personas lo dominan. Y cuando yo digo niño, saben a qué me refiero. Pero si yo pongo a lo mejor nutrientes o si pongo grasas o si pongo no sé, algún término muy especializado de su profesión, sí tendrán que aclararlo para que todas las personas que lean el documento puedan entender. Las notas aclaratorias en las tesis desde hace algunos años se dejaron de usar. Las podemos encontrar en los libros, a lo mejor las han visto. Viene un párrafo y luego viene un número y abajo viene ese mismo número y dice a qué se refiere. Son notas que a lo mejor pudieran dar luz sobre lo que estoy leyendo. Hace algunos años se dejaron de usar en las tesis. Ya no se usan. Por eso preferimos mejor el glosario o desglosarlo dentro del mismo documento. Los márgenes, les había comentado también, se sugieren 4 centímetros a la izquierda por cuestiones de engargolado, 2,5 y 2,5, y arriba solamente que sea inicio de capítulo son 4, si no son 2,5 de márgenes. El papel, incluso aquí no lo dice también, el papel debe ser papel blanco, 99% de blancura se llama. A lo mejor ustedes se han fijado que las hojas que usamos, las hojas tamaño carta, de una marca a otra varía el nivel de blancura que pueden tener. Entonces, para efectos de tesis debe de decir 99% blancura, porque así damos la misma homogeneidad al color. Tenemos que usar una letra Arial 12, de preferencia, esa es la que se sugiere. Obviamente en los títulos es un poquito más grande, pero es un tamaño adecuado para leer y así es como se cuentan las cuartillas. En la paginación pueden ser de 2 tipos, el número romano en minúscula para los trabajos a lo mejor preliminares y se ponen en el ángulo inferior derecho de la página, como a 1,5 centímetros sobre cuando ya se va a terminar nuestro papel. Los números romanos lo usamos por lo general para enumerar los capítulos, o sea, capítulo 1, romano, capítulo 2, romano, y los números arábigos lo usamos para los subtemas de estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, romano, el subtítulo 1 es número arábigo 1.1, 1.2, etc. Es más o menos lo que es la estructura de toda la tesis y los apartados que se pueden poner o no y los que sí son obligatorios. Si yo hago una tesis sin el apartado de bibliografía, no me la van a autorizar. O sea, definitivamente ningún asesor me la debe de autorizar. Si por alguna extraña razón un asesor me la autoriza, a la hora que esté presentando el examen, algún sinodal va a estar en contra, o los dos, o los que estén, porque no puedo yo presentar un trabajo que no tenga referencias bibliográficas, que no dé yo fe de dónde encontré lo que está ahí o dónde cualquiera lo puede buscar. Para eso son las referencias, para que yo si quiero ampliar el tema que tú pusiste en tu documento, yo sepa dónde encontrarlo
y obviamente sea real, sea fiel, y esa bibliografía tiene que ser fiel, tiene que ser fidedigna. Entonces, hay apartados que definitivamente no podemos prescindir, pero hay otros que sí, que obviamente pues ya es decisión del autor. Estoy a su servicio, a sus dudas, cualquier aclaración, estamos en contacto.